La ciudad de Nueva York brillaba con su luz cegadora, pero dentro de la mansión que Valentina y Lucas compartían, la oscuridad del pasado aún rondaba. A pesar de su éxito en el mundo de la moda y la ingeniería civil, un vacío existencial los acompañaba día tras día. Habían logrado todo lo que muchos soñaban, fama, riqueza, respeto, pero nunca lograron superar una herida que se había formado cuando eran apenas unos bebés. Lucas y Valentina nacieron en una noche fría, en un hospital que ya había visto demasiados nacimientos, pero ninguno tan marcado por la tragedia. Su madre, Verónica, apenas tenía 18 años cuando los tuvo. No estaba preparada para la maternidad, ni emocional ni económicamente. Su vida era una lucha constante por sobrevivir. Aquel día, en lugar de llevarlos a casa con amor, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con el corazón roto y el alma llena de miedo, Verónica los dejó en la puerta de un orfanato. Sin dinero, sin apoyo, sin una mínima esperanza de poder darles una vida mejor, eligió lo que ella pensó que era la única salida, separarse de ellos para siempre. En su mente, era lo mejor para sus hijos. Ellos tendrían la oportunidad de ser adoptados por alguien que pudiera cuidarlos, mientras ella continuaba con su vida, con la esperanza de que algún día, tal vez, podría ser diferente. Los gemelos crecieron con una sensación constante de abandono. A pesar de estar rodeados de otros niños y de contar con la atención de los empleados del orfanato, nunca dejaron de preguntarse por qué los habían dejado. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Por qué los había abandonado alguien que, en teoría, debería haberlos amado más que nadie? Esas preguntas, sin respuesta, les acompañaron durante su niñez, moldeando sus personalidades y sus vidas. Valentina, siempre la más sensible de los dos, desarrolló una necesidad insaciable de encontrar su lugar en el mundo. Desde joven, se volcó en su pasión por la moda, determinada a no dejar que su origen le impidiera alcanzar lo que deseaba. Lucas, por su parte, se enfocó en la ingeniería civil. Se convirtió en un profesional destacado en su campo, siempre buscando respuestas a todo, excepto a la pregunta que más lo atormentaba: ¿por qué lo habían dejado atrás? Ambos se convirtieron en adultos exitosos, pero el vacío nunca desapareció. Por más que su carrera floreciera, había algo dentro de ellos que no podía llenarse. Habían logrado todo lo que el mundo les decía que necesitaban para ser felices, pero el pasado seguía acechándolos. ¿Quién era esa madre que los había dejado tan vulnerables, tan indefensos? La vida de Verónica, por otro lado, había seguido un camino solitario y lleno de arrepentimiento. Durante años, vivió con el peso de su decisión, siempre preguntándose si había hecho lo correcto, si de alguna manera sus hijos la habrían perdonado algún día. Su vida no mejoró, aunque intentó rehacerla. Se mantuvo alejada de todo lo relacionado con el pasado, pero nunca dejó de pensar en los gemelos que había dejado atrás. El arrepentimiento la consumía, pero el miedo a ser rechazada la mantenía alejada. Pero un día, todo cambió. Verónica estaba viendo las noticias en la televisión, como solía hacer cada noche, cuando un reportaje sobre los gemelos Valentina y Lucas apareció en la pantalla. Ya eran figuras públicas, exitosos en el mundo de los negocios. La entrevista era sobre su historia, sobre cómo habían superado la adversidad de su niñez y cómo, a pesar de todo, habían logrado lo impensable. Mientras Verónica los veía, sintió un dolor profundo y un nudo en la garganta. Esos eran sus hijos, aquellos a quienes había dejado atrás sin saber cómo enfrentar el futuro. Verónica, movida por una mezcla de arrepentimiento y desesperación, decidió que ya no podía vivir sin intentar encontrarlos. No sabía si los gemelos querrían saber de ella, pero necesitaba intentarlo. Decidió escribirles una carta sincera y llena de dolor, en la que les explicaba lo que había sucedido, su arrepentimiento, su vida rota y su deseo de ser perdonada. La carta decía: Mis queridos hijos, soy su madre. Sé que nunca merecí su perdón, pero nunca dejé de pensar en ustedes. Los dejé porque no sabía cómo mantenerlos, cómo darles la vida que merecían. Me equivoqué. Cada día lamento esa decisión.
Quiero que sepan que siempre los amé y siempre los amaré. Si alguna vez pueden perdonarme, me encantaría saber de ustedes. Con amor, su madre. Los gemelos, al principio, no podían creer lo que estaban leyendo. La mujer que los había abandonado cuando eran solo bebés ahora aparecía en sus vidas después de tantos años. La rabia y el dolor resurgieron en ellos. ¿Cómo podían perdonar a alguien que los había dejado sin siquiera mirar atrás? ¿Cómo podían confiar en que ella ahora, después de tanto tiempo, había cambiado? Lucas y Valentina discutieron durante días sobre qué hacer. El rechazo, la incredulidad y la duda eran enormes. Pero había algo dentro de ellos que no podían ignorar, una pequeña chispa de esperanza, la misma esperanza que los había mantenido vivos durante todos esos años. Quizás, solo quizás, podrían encontrar la paz. Decidieron reunirse con ella. El encuentro tuvo lugar en una cafetería tranquila, en un rincón apartado de la ciudad. Cuando Verónica llegó, los gemelos no sabían qué esperar. El tiempo había dejado huellas en su rostro, pero sus ojos, esos ojos que nunca habían olvidado, estaban llenos de arrepentimiento. Verónica no podía hablar. Su voz se quebraba mientras miraba a los hijos que había abandonado. Lo siento tanto, susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca dejé de pensar en ustedes. Valentina la miraba con una mezcla de dolor y desconfianza. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste dejarnos? La angustia se reflejaba en su voz, pero al mismo tiempo, una parte de ella sentía una curiosidad incontrolable. ¿Era posible que su madre realmente se arrepintiera? Lucas, por su parte, luchaba con la rabia que se apoderaba de su pecho. Nos dejaste cuando éramos apenas unos bebés. No sabemos si podemos perdonarte. No sabemos si debemos. Verónica no podía contener su dolor. Lo sé. Me equivoqué. No tenía dinero, no tenía apoyo. Pensé que era lo mejor. Pero todo lo que hice fue perder a los dos seres que más amaba. El aire se llenó de tensión. Pero al final, fue Valentina quien, con una mirada llena de tristeza y compasión, dijo, te perdonamos. No por lo que hiciste, sino porque necesitamos cerrar este capítulo. Pero que sepas que nunca fue fácil. Verónica rompió a llorar. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Con el tiempo, Verónica se mudó con los gemelos. Aunque la vida nunca podría devolverles la infancia que les había sido robada, ahora tenían la oportunidad de reconstruir una relación. Valentina y Lucas le dieron un lugar en sus vidas, no porque lo mereciera, sino porque entendieron que a veces las personas cometen errores graves y se arrepienten de ellos. Y aunque el pasado no podría borrarse, el futuro aún estaba por escribirse.